Feliz día, estimados estudiantes. Saludo, continuando con los contenidos programáticos del segundo laxo en su parte de la tercera estrategia de evaluación. Vamos a analizar el tratamiento de las propiedades coligativas de las soluciones. Es bien que ya nosotros hemos venido tratando a la solución y sabemos que las soluciones están formadas por solvente más soluto. Estas soluciones, pues, sabemos que los solventes, que es la parte, el componente que se encuentra en mayor cantidad, tiene unas propiedades inherentes a él, como solvente, como sustancia química, y el soluto también tiene algunas propiedades. Ellos hay que estar pendientes si son volátiles, no son volátiles, conducen la corriente eléctrica, no las conducen, y entonces asimismo vamos a tener compuestos que son electrolitos, recordando que los electrolitos son aquellas sustancias que en solución acuosa conducen la corriente eléctrica. Igualmente vamos a tener sustancias no electrolíticas que en solución acuosa no conducen la corriente eléctrica. Ellos de alguna u otra manera, esas propiedades que son inherentes a ellos deben influenciar el comportamiento de la solución final. Entonces, entre esas propiedades que vamos a estudiar tenemos presión de vapor, la variación del punto de ebullición y la variación del punto de congelación y la presión osmótica. Ahora bien, estudiándolo como solución, en la presión de vapor, todo líquido, toda sustancia líquida, si la dejamos abierta a la temperatura ambiente, en un momento, la colocamos en un momento y a cierto tiempo podemos observar que el volumen de esa sustancia líquida ha disminuido. Y disminuye simplemente porque las moléculas del líquido, las moléculas superficiales, tienden a escaparse muy fácilmente porque tienen poca tensión superficial que la puedas retener allí. Y si el recipiente está cerrado, esas moléculas que escapan hacen una presión en la superficie llamada presión de vapor. De esa manera recuerden que todas las sustancias líquidas, gaseosas o sólidas tienen un punto de ebullición. Es decir, el punto de ebullición es la temperatura a la cual una sustancia en el estado líquido pasa al estado gaseoso. Aparece la primera gota de gas. Bueno, esa variación del punto de ebullición también puede en algún momento verse alterada o tener una influencia porque al agregarse un soluto a un solvente, pues la temperatura de ebullición del solvente debe disminuir o debe aumentar. Algo debe suceder al agregarse una sustancia con propiedades totalmente distintas. Y lo mismo sucede con el punto de congelación. El punto de congelación es la temperatura a la cual una sustancia en el estado líquido pasa al estado sólido. Entonces, en el caso del agua, el agua en el estado líquido para pasar al estado sólido necesita estar a la temperatura de 0 grados centígrados. Si yo quiero variar la temperatura del agua, yo debo agregarle una sustancia que le altere ese punto de congelación. O que lo coloque por encima de 0 o que lo ponga por debajo de 0. Esa es una propiedad coligativa de las soluciones, inherente al soluto que se está agregando. E igualmente sucede con la presión osmótica. Tenemos una solución o una sustancia que tiene un tamaño de molécula. Si nosotros le agregamos un soluto a esa solución, esa sustancia inicialmente tiene un tamaño de molécula. Cuando se le agrega un soluto, esa molécula crece, se transforma, es diferente. Entonces, esa sustancia, ese tamaño de la molécula va a ejercer una presión sobre una membrana distinta a la que hacía la solución anterior. A eso se le llama presión osmótica. Bueno, en esta conceptualización generalizada de lo que son las propiedades coligativas, nosotros estamos nombrando esas 4 propiedades que son las más resaltantes. Entonces nosotros vamos a hacer ese tratamiento y comenzaríamos con la presión de vapor. Para comenzar con la presión de vapor, nosotros tendríamos que estudiar primero aquí, identificar que la presión de vapor de la solución es P. La presión de vapor del solvente a una determinada temperatura es P sub 0. Presión de vapor del solvente puro. Si es agua, la presión de vapor del agua a una determinada temperatura. Si es un solvente orgánico,
es el valor de ese solvente orgánico a una determinada temperatura, pero puro, sin mezclarse con nadie. Y luego tenemos la variación de presión de la solución. Cuando hay variación de la presión, cuando agregamos el soluto, y entonces tenemos que la presión de vapor del solvente va a variar con respecto a la presión de vapor de la solución. Muchas veces disminuye, muy pocas veces aumenta. Y vamos a trabajar también con la fracción molar, porque aquí vamos a ver esa propiedad de la fracción molar, cómo la fracción molar nos permite identificar esa influencia de la presión que ejerce el soluto o la influencia que tiene el soluto sobre la presión de vapor de la solución. Eso en esta parte, pues, que sería lo más importante. Más adelante vamos a tratar de resolver un ejercicio de presión de vapor y luego en el transcurso del tiempo vamos desarrollando la parte teórica y resolviendo ejercicios. Muy bien, que tengan muy buen día y cualquier pregunta la pueden realizar al privado.